¿Qué tal muchachos? Eh, el día de hoy vamos a tratar el tema de normalización, que es un tema muy importante en el diseño de las bases de datos. Este tema, pues básicamente nos permite diseñar bases de datos relacionales de manera correcta, que estén organizadas pues lo mejor posible y al mismo tiempo nos va a permitir diseñar bases de datos que no sean demasiado lentas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio al tema de normalización. Bueno, antes de comenzar, es importante que comentemos eh, que la normalización, como comenta el texto, es en general, pues básicamente el objetivo de las bases de datos relacionales es generar esquemas de relación que nos permitan, pues básicamente almacenar información sin redundancias. Esto es, que la información no se repita en diferentes tablas. El hecho de repetir la información en diferentes tablas a medida que va creciendo, pues son espacios de almacenamiento en el disco duro. Entonces, mientras menos redundancia, mejor. Ahora, pero que también nos debe permitir la normalización recuperar fácilmente esa información. Debe haber un equilibrio entre evitar la redundancia y al mismo tiempo que nuestra base de datos sea recuperada de manera sencilla. Ahora, también en el proceso de normalización, eh, pues básicamente nos permitirá garantizar una buena organización de la base de datos. Esto es decir, crear tablas de manera correcta, crear campos de manera correcta. Esto con la finalidad, sobre todo, de, como ya dijimos, una mejor flexibilidad, evitando la redundancia y la dependencia incoherente. Para hablar de normalización, es importante hablar de unas reglas que tenemos que aplicar a nuestra base de datos si la base de datos ya está creada. En el caso de que no esté creada, pues que cuando lo creemos nos aseguremos de que cumplan estas reglas. Las reglas de la normalización, básicamente muchos autores lo tratan a través de 5 reglas, algunos autores a través de 6 reglas, que son la primera forma normal, la segunda forma normal, la tercera, eh, a veces está también la normal voice code, la cuarta forma normal, la quinta e inclusive está la sexta forma normal. Sin embargo, para efectos prácticos se recomienda trabajar con las 3 primeras formas normales, que es de lo que trataremos aquí. Ahora, la primera forma normal nos comenta dos situaciones. La primera, que nuestros atributos deben ser de dominios atómicos. ¿Qué significa esto? Que nuestros atributos básicamente deben ser indivisibles. Es decir, un campo no se debe dividir o no se debe poder dividir en varios atributos. Ejemplo de esto viene siendo la edad. La edad es un número que no se puede dividir. Otro campo indivisible es el código postal. Igualmente es un número, una matrícula también. Normalmente no se puede dividir. Ahora, ¿qué atributos sí se pudiera dividir? La dirección. A veces creamos un campo dentro de una tabla y ese campo lo definimos como dirección y almacenamos ahí adentro pues toda la información de la colonia, el número, la ciudad, etcétera. Entonces esto es un atributo compuesto y básicamente es un dominio que no es atómico. Entonces en la primera forma normal debemos de tener dominios atómicos. Otra de las características de la primera forma normal es que no deben de haber grupos de repetición. Los grupos de repetición pues básicamente son, como se comenta ahora, grupos de información que se repiten
en cada uno de los registros. Pero esto lo vamos a entender un poquito de manera más clara en los siguientes ejemplos. Pero esto es lo que debe cumplir la primera forma normal. En el primer ejemplo que estamos planteando, tenemos ahí esta relación o esta tabla que tiene ID, nombre, dirección, teléfono y la URL. Si nos damos cuenta aquí, en dirección, como ya explicamos, es un dominio no atómico porque está almacenando la colonia, el número, y está almacenando en este caso, la población. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer aquí? Generar una nueva relación o una nueva tabla, que es la que tenemos en este apartado. Es el que estamos viendo en esta parte, y al dividirlo nos generará una nueva tabla con los atributos calle, número, puerta, código postal, población y provincia. Y si nos damos cuenta, estos ya son atómicos. Entonces ambas tablas, dejando ID, nombre, teléfono y URL, ya estarían en la primera forma normal. Como segundo ejemplo tenemos los grupos repetidos. Los grupos repetidos, como vemos aquí, son San Blas y Nayarit. Son grupos repetidos porque estado y capital se están repitiendo. Ahora, ¿qué sucedería si yo modifico San Blas o me equivoqué en escribir Nayarit? Que tendría fuerzas que corregirlo aquí. Entonces, es un problema, ¿verdad? Porque tendríamos que corregir más de un registro. Y eso no debe suceder. Entonces, lo que se propone en la primera forma normal es eliminar estos grupos repetidos. Entonces, ¿cómo? Pues de aquí tenemos que sacar una nueva relación. Esta es la nueva relación donde estará el código postal, que podría ser nuestra llave primaria, el estado y la capital. Entonces, y dejaríamos el nombre de las personas de este lado. Es una forma de también ejemplificar los grupos repetidos en la primera forma normal. Ahora, continuando con la segunda forma normal, surge el concepto de dependencias funcionales. Las dependencias funcionales, pues básicamente son restricciones del conjunto de relaciones, que en otras palabras no es más que las dependencias funcionales son aquellos atributos que actúan como superclave, es decir, como llaves primarias. De manera sencilla, yo lo que les comento es que para que una relación, una tabla esté en segunda forma normal, debiera tener una llave primaria, un campo que sea llave primaria. En la primera forma normal no es necesario la llave primaria, pero en la segunda forma normal sí es necesaria esta llave primaria, que actuará como dependencia funcional. Es decir, todos los atributos deberán depender funcionalmente de este campo, de este atributo. Entonces esto lo vamos a ver un poquito mejor con los ejemplos. Aquí en el ejemplo nos está planteando pues que la forma en como está diseñada no es la más correcta, esta primera relación, esta primera tabla. Sin embargo, pues aquí podemos sacar dos relaciones, el de habilidades y el de lugares de trabajo, en base al campo o el atributo que sería el dominante a través de la dependencia funcional. Entonces aquí tendríamos una relación, en este caso, de habilidades, y en este otro de trabajos, pero de lugares de trabajos, perdón. Pero si se dan cuenta, cada una de estas depende funcionalmente del nombre del empleado. Aquí carpintero depende funcionalmente de José, ama de casa de María, ayudante de cocina María, ¿sí? Comerciante Andrés, y aquí tenemos que también dependen funcionalmente de estos. Esto es un ejemplo académicamente bien,
pero en la realidad yo la recomendación que hago es usar llaves primarias numéricas, no de esta manera. Académicamente está bien, pero no es mi gusto, no debiera ser así. En el segundo ejemplo está un poquito mejor planteado. Aquí tenemos eh, la segunda forma normal, que si se dan cuenta, pues ahí tenemos eh, código del alumno, nombre del alumno, código de la carrera y nombre de la carrera. Esta es una relación, una tabla. Entonces, eh, nombre del alumno depende funcionalmente de código alumno, sí. La carrera depende funcionalmente del alumno, no. El nombre de la carrera depende funcionalmente del alumno, del código del alumno, tampoco. Entonces, eh, nombre de la carrera depende funcionalmente de qué? Del código de la carrera. Entonces, por lo tanto, eh, se sugiere, ¿verdad? Que esta tabla, esta parte de la relación, la saquemos como una tabla. Entonces ahí tendríamos carrera, que viene siendo esta, donde tendríamos código 1, nutrición, porque aquí se repite, y código 2, derecho. Y en el caso de alumno, tendríamos pues los tres alumnos, que ahí no habría problema, porque cada uno ya vimos que depende funcionalmente de la llave primaria. Y por supuesto tendríamos en este caso una relación resultante para poder relacionar correctamente. Entonces ahí son las tres entidades que se generaron de esta segunda forma normal. Entonces, recordemos que la segunda forma normal nos dice que debemos de tener dependencias funcionales. Las dependencias funcionales son restricciones del conjunto de relaciones legales. Permite expresar hechos sobre la empresa que se modela con la base de datos. El concepto de dependencia funcional generaliza la noción de superclave. Básicamente es lo que ya les acabo de explicar. Ahora, en la última forma normal que vamos a explicar es la tercera forma normal. En el caso de la tercera forma normal, pues como ya les he comentado, aquí sencillamente lo que nos está mostrando es que no deben de haber dependencias transitivas. Y una dependencia transitiva es cuando un valor depende de otro valor que no es la llave primaria. Entonces, cuando suceden ese tipo de situaciones, la recomendación es dividir las tablas, sacar estas dependencias que no dependen de la llave primaria y convertirlas en otra tabla. Esto lo vamos a entender un poquito con el ejemplo siguiente. Aquí, como vemos, tenemos esta tabla que se llama empleado departamento. Entonces, verificamos, ¿verdad? Empleado, el nombre del empleado depende funcionalmente del número de empleado, sí. Apellido depende del número de empleado, sí. Departamento depende del número de empleado, no. Y departamento, el nombre del departamento depende del número del empleado, tampoco. Pero tenemos que el departamento, el nombre del departamento, sí depende funcionalmente del número del departamento. Entonces, esto se le conoce como dependencia transitiva, porque el nombre del departamento y el departamento, el número, no dependen, perdón, de el número del empleado. Y esto nos generaría un problema al momento de estar, por ejemplo, actualizando el nombre del departamento, que es manufactura,
la tendríamos que estar modificando en varios registros, y esto nos va a generar un problema. Tendríamos que actualizarlo aquí y tendríamos que actualizarlo aquí. Si por alguna situación no lo actualizamos, tenemos un problema de inconsistencia de datos. Entonces, la relación resultante sería clave, que básicamente, perdón, empleado, que básicamente tiene su llave primaria y ya no hay dependencias transitivas. El departamento, que tiene su clave primaria e igual ya no hay dependencias transitivas. Existen dependencias funcionales. Y por supuesto surge una tercera tabla para la relación entre ellos. Entonces ya tenemos la tabla o la normalización en tercera forma normal. Entonces, para resumir, los tres tipos de formas normales. La primera forma normal, no deben de haber grupos repetidos y deben de ser atributos atómicos. La segunda forma normal, debe de haber una llave primaria, y la tercera forma normal, no debe de existir en este caso dependencias transitivas. Con este último ejemplo de la tercera forma normal va a quedar igualmente un poquito más claro, ¿verdad? Aquí nuevamente tenemos una tabla proyectos con una llave primaria que es número de proyecto, título de proyecto, gerente de proyecto y teléfono. Entonces, título de proyecto depende funcionalmente número de proyecto, sí. Gerente depende funcionalmente del número de proyecto, sí, porque es parte del proyecto. Y teléfono depende funcionalmente del número de proyecto, no, porque es el teléfono del gerente. Entonces, este teléfono es una dependencia transitiva porque depende del gerente. Entonces, ¿qué se recomienda ahí? Que esta sección la dividamos en una nueva relación. Entonces, el resultado sería aquí proyectos con sus atributos y gerentes con sus atributos. El único detalle que aquí estamos relacionando a través de una llave primaria, como les había dicho, la llave primaria de aquí es el nombre y la llave foránea es el nombre del gerente. La recomendación es que siempre manejen IDs. Aquí como ejemplos académicos está bien, pero para efectos prácticos reales no se recomienda relacionar de esta manera. Deben ser siempre por IDs. Espero que con esta explicación haya quedado pues más que claro las formas normales. Por último, es importante comentar dos conceptos que siempre yo recomiendo cuando estamos viendo, entender cuando estamos viendo el concepto de normalización. El primero es reunión sin pérdida. La reunión sin pérdida es un concepto muy sencillo y yo trato de hacer una analogía. Sencillamente que cuando estamos dividiendo nuestra tabla, si tenemos una tabla original y la dividimos en tres, al momento de reunirla debemos de tener la misma información. Si se nos olvidó algún campo, si alguna consulta está generando una consulta que me está faltando alguna información, entonces tendríamos una reunión con pérdida, y eso no puede ser. Siempre debemos lograr una reunión sin pérdida, ¿sí? Lo que tenemos que eliminar es la redundancia, pero eso no implica que haya pérdida de datos. Si tenemos pérdida de datos, tenemos un problema en la base de datos. Ahora, el segundo concepto es la desnormalización.
La desnormalización es un concepto en el cual nosotros lo que tenemos que realizar cuando estamos normalizando es utilizar un poquito lo que yo comento como que el sentido común, y es donde también comento un ejemplo, una analogía. Supongamos que tengamos un rompecabezas y ese rompecabezas lo dividimos en cuatro partes. Al momento de unir ese rompecabezas lo vamos a hacer de manera sencilla. Ahora, si ese rompecabezas lo dividimos en 10 partes, nos va a llevar un poquito más de tiempo. Y si el mismo rompecabezas lo dividimos en 100 partes, nos va a llevar mucho más tiempo la organización o completar ese rompecabezas. Entonces esto sucede de igual manera en las bases de datos. Las bases de datos demasiado fragmentadas producen problemas al momento de realizar la consulta de la información. Tenemos consultas muy lentas y tenemos una base de datos que tiene problemas en el rendimiento. Entonces, ¿a qué voy con el concepto de desnormalización? Que hay situaciones en que tenemos demasiado normalizada nuestra base de datos, que es necesario regresar a desnormalizar, es decir, hacer lo contrario a la normalización. Si tenemos 5 tablas, a lo mejor queremos convertirlas en 3, o de 3 puede ser una sola tabla. Habría que analizar exactamente si es necesario desnormalizar, pero yo considero que debemos de utilizar el sentido común. Sencillamente que no esté tan normalizado, por eso se recomienda llegar hasta la tercera forma normal, y en situaciones donde haya que desnormalizar, hacerlo. O sea, ahí debe haber un equilibrio entre una buena organización de datos y entre el rendimiento, lo que yo les decía al principio. Bueno, y si gustan consultar un poquito más de información, ahí están las ligas, pueden verificarlo, ¿verdad? Hay información adicional que pueden completar para entender un poquito más de la normalización, que realmente es un tema muy muy importante. Ahora bien, para ejemplificar un poquito cómo tenemos que normalizar, pues vamos a hacerlo a través de este esquema de base de datos, pero lo voy a ejemplificar únicamente con una entidad o con una tabla, que básicamente sería esta, la de cliente. Aquí en cliente vamos a verificar si realmente esta tabla está en primera, segunda y tercera forma normal. ¿Cómo lo verificamos? Sencillamente analizamos las tres reglas. Tenemos aquí cliente, tiene grupos repetidos, pues al parecer no tiene grupos repetidos. Ahora, tiene dominios atómicos. Nombre es un dominio atómico, sí, no se puede subdividir. Apellido también, paterno también es un apellido. Apellido materno también es atómico. La fecha de nacimiento, pues es una sola fecha. La dirección, aquí tenemos el problema, porque la dirección está almacenando, pues como habíamos ya comentado, está almacenando el número, colonia, ciudad, etcétera. Y el teléfono sí es un dominio atómico, a no ser que guarde varios teléfonos, pero como está planteado aquí, almacena un solo teléfono, por lo tanto es atómico. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que esta tabla esté en primera forma normal? Sencillamente crear una nueva tabla llamada dirección o direcciones, como gusten. Entonces, lo creamos y aquí ponemos direcciones y creamos
los atributos. En este caso, la ID, vamos a poner la ID nada más. ID. El número, perdón, vamos a poner calle. 3 datos. Número. Colonia. Con 3 datos de la dirección. Y podemos poner inclusive cruzamientos. Entonces ahí calle es de tipo numérico. Número igual es de tipo numérico. Aunque calle pudiera ser también de tipo varchar. O avenida. Vamos a dejarlo de esa manera para efectos de no complicarnos, pero le pueden agregar más atributos. Colonia lo podemos dejar con 20. Varchar 20. Y los cruzamientos lo podemos dejar con 10. Entonces ahí ponemos que es un valor autoincrementable. Aquí que lo podemos dejar así, que como está, no pasa nada. Entonces hacemos la relación correspondiente. Aquí lógicamente quitaríamos dirección. En este caso ya relacionaríamos. Y el cliente ya tendría una o más direcciones. Lo único que nos falta hacer es la relación para establecer la integridad referencial. Tendríamos que hacerlo cuando se actualice on update cascade. On delete lo dejamos así. Y básicamente eso es todo. Entonces, revisando, ya tenemos esta en primera forma normal. ¿Qué nos dice la segunda forma normal? Que todos los campos deben depender funcionalmente de la llave primaria. Entonces, todos dependen de la llave primaria: nombre, apellido paterno, materno, fecha de nacimiento y teléfono. ¿Depende funcionalmente del cliente? Sí. Entonces lo dejamos de esta manera. Ya está en segunda forma normal. Está en tercera forma normal. La tercera forma normal nos dice que no debe haber dependencias transitivas. Entonces, si nos damos cuenta, una dependencia transitiva es cuando hay un campo que no depende funcionalmente de la llave primaria en este caso. Por lo tanto, no existe esa situación. Entonces, nuestra tabla ya está en primera, segunda y tercera forma normal. Y de aquí surgió una nueva tabla que, si lo analizamos, también ya está en tercera forma normal. Primera, segunda y tercera forma normal. Bueno, y pues nuevamente, ¿verdad? Para concluir, pues espero que haya quedado un poquito más claro el concepto de normalización. Es un concepto muy importante en la base de datos relacionales y que siempre hay que tener presente de cómo relacionar, de cómo normalizar correctamente, porque es un tema muy relevante al momento de estar diseñando bases de datos correctas. Pues nuevamente un saludo y que se cuiden y que la pasen bien. Saludos, hasta luego.